Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la 12ª Masterclass de Ferreteros Más Conectados, que hoy será sobre beneficios y rentabilidad de comercializar productos de calidad, un tema primordial para quienes manejan negocios ferreteros, porque de allí dependerá mucho la reputación y mantenimiento de sus clientes. Y recordemos que el programa Ferreteros Más Conectados nace como una iniciativa conjunta entre Cemento Ultracem a través de su programa Campus Ultra y Camacol Atlántico para entregarles a todos ustedes herramientas que les permitan ampliar sus conocimientos y tener negocios más exitosos, empoderándolos a través del conocimiento. Este programa también es posible gracias a la participación de instituciones aliadas como la Cámara de Comercio de Barranquilla, el SENA, la Universidad del Norte y la empresa de transformación digital Ingenieros de Marketing. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Pero antes quiero que conozcan un poco más de quién va a ser nuestro panelista invitado. Se trata de Isaac Bauzán, que es nuestro ingeniero de asistencia técnica, quien será el encargado de compartir todos sus conocimientos sobre los beneficios y la rentabilidad de comercializar productos de calidad, específicamente de nuestra marca Ultracem. Así que ustedes podrán conocer hoy también todo nuestro portafolio de productos. El ingeniero Isaac Bauzán actualmente es nuestro director de asistencia técnica en Cemento Ultracem y conoce muy bien todas las ventajas de nuestros productos y de qué forma ustedes como ferreteros pueden sacarle el máximo provecho en la comercialización. Entonces, antes de darle paso al ingeniero, quiero recordarles que después de su conferencia vamos a tener un espacio destinado a responder todas las inquietudes que se pudieran generar. Así que los invito a que estén muy atentos, tomando notas. Pueden dejar sus inquietudes en la cajita del chat o yo les puedo habilitar el micrófono para que ustedes hagan su pregunta aquí en vivo y en directo. Entonces, ahora sí, ingeniero, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Lady. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta masterclass del día de hoy, en el cual vamos a conversar un poco sobre los productos de ultrasonido. Vamos entonces a compartir la pantalla para revisar el tema que vamos a tratar el día de hoy. En la tarde de hoy, entonces, vamos a hablar sobre los beneficios, la rentabilidad que genera el comercializar los productos de ultrasonido. Para iniciar, vamos a comentar que los productos de Ultrasen cuentan con una gran calidad y que generan al final de cuentas un gran respaldo a aquellas obras que trabajan con nuestros productos. Así como pueden observar ustedes en la pantalla, el puente Quimarejo fue construido hace unos años y que fue realizado por una empresa internacional, una empresa española, que pudo llevar a cabo esta magna obra porque trabajó con un producto que cumplía con los requerimientos que se necesitaban para llevar a cabo la construcción de toda esta estructura. Vamos entonces a mencionar o tratar un poco sobre los productos de Ultracen. Y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre el producto cemento gris de uso general, el cemento gris de alta resistencia a tempranas edades o de uso estructural, sobre los pegantes, específicamente el cerámico y el porcelanato, y sobre las mezclas lisas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el cemento de uso general, que es, digamos, el producto más conocido y más utilizado en términos generales, porque es el que más se encuentra a nivel de los negocios y el que suele utilizar los maestros y los oficiales. Está el cemento de uso estructural, ya vamos a conocer las diferencias entre ellos. También vamos a dar a conocer unos productos que Ultracen ha decidido sacar al mercado para facilitar los procesos constructivos y mantener o mejorar la calidad de lo que actualmente se realiza. Y entre esos productos podemos mencionar las mezclas listas. Aquí podemos ver que hay tres referencias dependiendo del tipo de uso que se vaya a dar y a los requerimientos que tenga la obra.
vamos a utilizar cada uno de ellos. Y finalmente vamos a hablar sobre los pegantes cerámicos, que no son más que estos productos que se utilizan para pegar las baldosas tanto cerámicas como porcelanato, y vamos a hablar un poco sobre los requerimientos que se tienen en cada una de las aplicaciones para identificar por qué nuestros productos gozan de un alto impacto cuando se utilizan en nosotros. Y el primer producto, creo que es el más conocido por todos los que estamos en esta reunión, es el cemento de uso general, porque es el más común y es el que suele utilizarse a nivel de obras. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos con o vamos a una ferretería a comprar productos, vamos a hacer alguna remodelación, de las primeras cosas que pedimos es el hierro y el cemento, porque son como la base fundamental de la estructura que se va a construir. Detrás del cemento también se maneja lo que es la arena, lo que es la grava y lo que son estos materiales complementarios como el bloque. Hay que recordar que uno cuando habla, o nosotros cuando hablamos de construir, lo primero que pensamos es en levantar muros, casi siempre, y los muros se levantan a base de bloques y de cemento. Hay que recordar que el cemento se utiliza para elaborar otros productos complementarios, porque realmente el cemento no se utiliza directamente, se utiliza mezclado con arena y con grava, y cuando se mezcla con arena y con agua, se conoce con el nombre de mortero, y el mortero realmente se utiliza para la pega de bloques y para el pañete o la nivelación de los muros. Adicionalmente, se utiliza para la nivelación de los pisos o lo que nosotros denominamos las plantillas. También es empleado para la elaboración de concretos, y el concreto se utiliza básicamente para estos elementos que van a soportar el peso de la estructura, como son las cimentaciones, las columnas, las vigas, las losas, etcétera. Entonces, como mencionamos, el mortero es la combinación o la mezcla de cemento, arena y el agua, y se utiliza en aquel proceso constructivo en donde lo que se requiere básicamente es la pega. Aquí es la unión de los unidades de mampostería llamados bloques, también para la elaboración de plantilla, que no es más que la nivelación de las superficies de tipo horizontal, o la elaboración de pañitos, que es la nivelación de superficies verticales o los muros, para posteriormente dar un acabado un poco más fino antes de llegar a la pintura. Cuando nosotros al cemento le adicionamos arena, agua, pero también le adicionamos piedra o grava, obtenemos lo que conocemos como concreto. Y los concretos normalmente están relacionados con la construcción o la elaboración de estos elementos que van a soportar cargas o que van a ser la base de la edificación que se va a construir. Y por ello se utiliza para hacer las zapatas, las vigas, para hacer las columnas, las losas, y también para hacer obras de infraestructura, como pueden ser los pavimentos y otras. Este es un cemento que cumple con unas características, digamos, normales, típicas, son a las que están acostumbrados aquellas personas que suelen utilizarlo. Una de las características fundamentales o principales que tiene el cemento gris es el comportamiento o la ganancia de resistencia. La resistencia es la capacidad de soporte o de carga que puede tener el elemento con el cual es construido el cemento. Y esa carga o esa resistencia en su mayor proporción se la da el cemento. El cemento de uso general da una resistencia, digamos que son como normales, porque hay que tener en cuenta que el cemento va ganando resistencia en la medida en que pasa el tiempo. Es decir, a un día el cemento tiene una resistencia X, al segundo día tiene otra resistencia, a los 7 días tiene una resistencia mayor, y se considera que a los 28 días ha desarrollado el 90 al 95% de la resistencia que esperamos o que conocemos de él. Cuando nosotros hablamos entonces de un producto que sale al mercado que se conoce como cemento estructural, es un cemento que, si bien tiene el mismo comportamiento de resistencia en cuanto al uso general, en el sentido que va ganando resistencia en la medida que pasa el tiempo, hay que tener en cuenta que estas resistencias son mayores comparativamente con la de cemento de uso general. Y lo podemos ver aquí en la gráfica. En esta gráfica podemos ver en el eje horizontal que va creciendo
y está relacionado con los días que han pasado después de que se ha elaborado el elemento. Y podemos hablar entre 0 y 30 días, que más o menos un mes, que por eso decimos que la edad del concreto o del cemento se considera cuando ha pasado un tiempo de 28 días. En el eje vertical podemos observar la ganancia de resistencia y si hacemos el comparativo, la línea gris nos indica el uso general o el comportamiento de resistencia del uso general y la línea roja nos indica el comportamiento de resistencia del cemento de uso estructural. Como podemos observar, las resistencias del cemento estructural son mucho mayores a las mismas edades comparativamente que la del uso general. Esto es lo que marca una gran diferencia entre estos dos tipos de cemento. Tanto es así que nosotros podemos tener, aunque tenemos, perdón, una presentación de 42 kilos y medio en el cemento estructural, el comportamiento en resistencia al dosificar ese saco es muy parecida, al menos comparativamente con el cemento de uso general. Por eso yo puedo reemplazar un saco de 50 kilos de uso general por un saco de 42 y medio de uso estructural en una mezcla dosificando las mismas cantidades de agregados. ¿Por qué? Porque aunque tiene menos contenido de cemento, el comportamiento que tiene le permite compensar esa resistencia y tener al menos un comportamiento funcional. Entonces, podemos decir que el cemento de uso estructural tiene una aplicación como el comportamiento que lo diferencia del uso general, la resistencia a la compresión. Entonces, lo enfocamos hacia estos elementos que nos van a requerir esas mayores resistencias. Por eso, lo estamos enfocando más hacia el uso de concretos y a las estructuras que se hacen con el concreto. Es decir, tenemos las cimentaciones, tenemos las columnas, las vigas y las losas. Es decir, vamos a utilizar el cemento para hacer los elementos de concreto. ¿Y por qué esto es bien importante? Porque el cemento estructural presenta un mejor desempeño en resistencia que el cemento de uso general. ¿En qué nos diferencia esto? En que cuando nosotros hacemos algunos elementos, nosotros requerimos formaletas para poder darle la forma a dicho elemento. Formaleta para las columnas, formaletas para las vigas, formaletas para las losas. Cuando nosotros hacemos una losa, normalmente requerimos unos elementos que van a servir de soporte para colocar el concreto mientras este se endurece y va ganando resistencia. Es decir, cuando nosotros vamos a fundir una losa requerimos gatos, requerimos cerches, requerimos plafones, requerimos tijeras en caso de ser necesario. Cuando esos elementos se utilizan o se consiguen, hay que tener en cuenta que eso tiene un costo por unidad y adicionalmente se arriendan o se alquilan por día. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo de un concreto que se coloca con cemento o que se hace con cemento de uso general, hay que tener en cuenta que hay que esperar aproximadamente unos 20 días para desencontrar dichos elementos. Si el alquiler de cada uno de los gatos secos y formaletas tiene un costo diario, esos 20 días van a tener un costo al final de ese periodo de tiempo. Y a manera de ejemplo, aquí tenemos un comparativo entre el costo que tiene hacer una losa con cemento de uso general y el costo que tiene hacer una losa con cemento de uso estructural. Vemos que mientras que con el cemento de uso general hay que esperar unos 20 días y tiene un costo, bueno, para el ejercicio que tenemos, un costo de 9 millones. En el caso del uso del cemento de uso estructural vamos a requerir aproximadamente de 10 a 12 días, es decir, la mitad del tiempo casi, y por supuesto va a tener un requerimiento menor en costo. Va a tener un costo prácticamente de la mitad comparativamente cuando se generan. Esto es bien importante porque si bien cuando nosotros hacemos el comparativo de los precios por saco o por unidad de presentación, podemos ver que aunque tenga un costo igual, porque a veces suele suceder que el costo del saco de cemento de 50 kilos, UG es el mismo que el de uso estructural en 42 y medio. Y lo primero que se observa es que como tiene menos kilos, entonces es más costoso. Pero si nosotros vemos o
revisamos el comparativo, nos damos cuenta que aunque tenga el mismo valor, cuando pasa el tiempo, estamos presentando un ahorro del 50% al menos, del 40 o 50% comparativamente con el de uso general. Esto es muy valioso y es muy importante porque este ahorro se puede transferir posteriormente en la obra en la compra de otros materiales. Adicionalmente a que yo puedo disponer de los elementos en menos tiempo y puedo avanzar más rápidamente en la obra. Esta es una de las variables fundamentales o más importantes que tiene el uso del cemento, perdón, el cemento de uso estructural y que muchas veces no lo visualizamos y por ello normalmente solemos trabajar es con el cemento de uso general. En la medida en que nosotros aprovechamos esa valiosa condición que nos representa el cemento de uso estructural, podemos aprovechar al máximo y generar más ahorro que si solamente miramos la diferencia en costos que puede tener el valor unitario de esos cemento. Entonces, mencionamos que el cemento de uso estructural normalmente lo utilizamos para hacer concretos y para hacer también prefabricados. Por ejemplo, en el concreto, vemos que una de las partes en la que suele utilizarse el cemento de uso general, y a diferencia de este, podemos ver que podemos disponer de los mismos elementos, pero en menos tiempo, facilitando un mayor avance en la obra, lo cual representará tiempo y dinero tanto para el constructor como para la persona que está utilizando el producto. Y en el tema de prefabricados también lo mencionamos. Es fundamental porque si bien el enfoque que nosotros le damos a los prefabricados está más dirigido al tema de la elaboración de bloques, ustedes saben que los bloques se hacen con unas máquinas que tienen unos moldes, se comprimen y se dejan que se fraguen. Normalmente con el cemento de uso general se hace una cantidad de estos elementos y hay que esperar alrededor de 5 a 7 días para que fragüe y adquiera un endurecimiento tal que permita su manipulación sin que se fisuren o que se despartan. Con el cemento de uso estructural no hay que esperar esos 7 días, sino que al cuarto o quinto día máximo ya puede ser manipulado, ya puede ser despachado, lo cual facilita la disponibilidad y mayor rapidez, así como mayor producción en este tipo de producción. También puede ser utilizado para la fabricación de postes, para la fabricación de tubos, de tuberías de alcantarillado, para otro tipo de elementos prefabricados. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de prefabricados que pueden ser utilizados y aquí lo importante es la disponibilidad de estos elementos en el menor tiempo posible. Esto es fundamental sobre todo en los prefabricados, sobre todo porque si nosotros observamos, los prefabricados ocupan un espacio mientras ellos se fraguan y se endurecen y mientras ellos no puedan ser movidos, no podemos seguir elaborando otro tipo de productos hasta que tengamos la disponibilidad en ese espacio. Entonces, por eso es bien importante aprovechar en lo máximo los beneficios que nos aporta el cemento de uso estructural en este tipo de construcciones. También podemos hablar de otro tipo de productos que se utilizan en el constructivo y ya va más en la parte de acabados, que está relacionada con los pegantes. En este caso estamos hablando del pegante cerámico gris y del pegante porcelanato gris, que son productos especializados que se utilizan para la pega de baldosa cerámica y de baldosa tipo porcelanato. Para tener claro los conceptos, hay que comentar que la baldosa cerámica se diferencia de la baldosa de porcelanato principalmente en su capacidad de absorción de agua. Normalmente una baldosa cerámica es un poco más porosa y una baldosa de porcelanato es menos porosa. Entre más porosa, digamos que tiene como más facilidad para ser adherido y entre menos porosa, más dificultad. Por eso el pegante porcelanato tiene unos requerimientos adicionales para que pueda pegarse esas superficies que no tienen demasiada porosidad. Nosotros, o Ultracén, cuenta con estos dos productos, que es el pegante cerámico, pegante cerámico, perdón, y pegante porcelanato. Y básicamente, la diferencia que tenemos en el mercado, ¿cuál es? Normalmente cuando nosotros hablamos de pegante cerámico, lo asociamos a los baldosas. Y si bien ustedes atienden en muchas ocasiones a las personas que van a comprar pegante,
cuáles son las características que requieren el pegante. Normalmente lo que vemos es que nos dicen cuál es el precio, no nos dicen cuáles son las características. ¿Y por qué la gente suele o compra un pegante? Entonces uno normalmente dice, porque es más barato. ¿Y realmente es eso? No, sino que no tenemos como demasiado claro cuáles son los conceptos que se manejan en el uso de estos productos. Cuando se compra pegante, normalmente nosotros estamos comprando o debemos comprar un material que nos debe brindar el tiempo suficiente para extenderlo y para colocarlo. Aquí lo podemos observar. En la primera fotografía podemos ver un pegante o una condición del pegante que está bastante húmedo en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho vemos que está como bastante seco. Y este es un ejemplo un poco exagerado, pero simplemente es para mostrar lo que se requiere cuando nosotros vamos a utilizar un producto técnico. En el lado izquierdo podemos ver que el material está bastante humectado, lo cual va a permitir una buena adherencia. Si nosotros colocamos una baldosa del lado derecho, esta baldosa ya no se va a adherir y aparentemente va a quedar colocada cuando se compacta, pero con el tiempo esta baldosa va a tender a levantarse. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente grado de adherencia que se necesita o que se requiere para que se sostenga en el tiempo. Hay que recordar que una baldosa para que quede bien adherida debe tener al menos cubierto el 80 o el 90% del área adherida o adosada al pegante cerámico. Y muchas veces no encontramos eso. ¿Cómo sabemos eso? En el lado derecho podemos ver que hay una baldosa que está adherida. ¿Y cómo sabemos? Porque ustedes ven que cuando se coloca el pegante cerámico aparecen unos surcos que deben desaparecer cuando la baldosa se coloca, como lo podemos ver aquí en la parte superior. Vemos como una baldosa de vidrio está prácticamente pegada casi en su totalidad. Y cuando vamos a adicionar o cuando vamos a pegar del lado derecho, la baldosa, ya esta no se va a adherir. ¿Por qué? Porque la capa superior del pegante que fue colocado ya se secó. Y como se secó, no va a generar esa adhesión que se requiere en la superficie de la baldosa. Y eso es muy frecuente que ocurra, sobre todo en pegantes en los que los tiempos para secarse esa superficie son muy cortos. Ese tiempo que presenta el pegante para pegar la baldosa sin que se seque se llama tiempo abierto. Y ese tiempo abierto depende mucho de la condición de fabricación del producto. Hay productos que tienen tiempo abierto de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Hay otros que tienen 10. En el caso nuestro, nuestros pegantes tienen al menos 20 minutos, porque nuestros pegantes cumplen con la norma técnica colombiana que exige esta condición. Entonces, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener con el uso o con el manejo de este producto? Que nosotros podemos extender cierta cantidad de espacio y vamos a colocar 4 o 5 baldosas sin la preocupación que no vayamos a tener esta situación y es que no se vaya a adherir sobre la superficie. Y nuevamente quiero reflejar o quiero mostrar la diferencia que hay cuando la baldosa, cuando el producto está humedecido y se adhiere a cuando esté cerca. Normalmente el procedimiento normal que se sigue es que se extiende una pequeña cantidad de pegante, se coloca la baldosa y aún así se seca tan rápido que no permite la adhesión. ¿Cómo sabemos que esto ocurre? Eso no lo vemos sino cuando ya la baldosa se levantó y miramos esa superficie y notamos que esos surcos no han desaparecido. Si ven la baldosa en la parte de arriba, pueden observar que esos surcos prácticamente desaparecen. Y cuando estos desaparecen hay una buena adhesión. Normalmente cuando vemos esas situaciones en donde la baldosa se levanta, esos surcos no desaparecen. Y eso significa que no hubo una buena adhesión. Entonces, a la vuelta de 2, 3, 6 meses o máximo un año, las baldosas van a levantarse. Y ustedes han visto o han conocido de situaciones inclusive que sentado viendo televisión o estando en la mesa o en el comedor,
comienzan a levantarse las baldosas y generan un ruido impresionante. ¿Por qué? Porque la adhesión es muy pobre y no permite que se sostenga durante demasiado tiempo en el piso. ¿A qué se debe esto? Normalmente los pisos o las baldosas en los pisos suelen dilatarse o contraerse, dilatarse o extenderse hacia los lados. Y esto se debe a que se humedecen o a que se calientan, se humedecen y se secan. Cuando se humedecen se dilatan y cuando se secan se contraen. O cuando se calientan y se enfrían. Eso lo podemos ver de pronto en las baldosas en exteriores, en donde están expuestas al sol durante todo el día. Y en la noche comienza a enfriarse y comienza a contraerse. Esta variación en la extensión y en la contracción va generando posteriormente ciertas fuerzas que se convierten posteriormente en una fuerza tan grande que al final va a generar un levantamiento de la baldosa. Por eso, Ultracén ha elaborado, así como lo hace con los cementos, que elabora productos de alto desempeño para generar confiabilidad en el uso de los mismos. En los pegantes cumple o maneja el mismo criterio. Y lo podemos observar, por ejemplo, en el lado izquierdo de la foto, donde podemos ver el cubrimiento que tiene sobre la baldosa, inclusive este es pegante cerámico, que aunque la baldosa es de vidrio, y el ejemplo lo queremos colocar es para que se perciba de mejor manera el comportamiento que tienen los pegantes cuando se colocan, podemos ver que hay un mayor grado de adhesión porque hay un mayor cubrimiento en la baldosa del lado izquierdo con nuestro producto comparativamente con algún tipo de cemento de pegantes del mercado. Y aquí en el video simplemente es para observar el grado de adhesión que genera la baldosa. Si lo pudieron ver, se pueden dar cuenta. En primer lugar, el cubrimiento de la baldosa está por encima del 80%. Y en segundo lugar, pueden apreciar la dificultad que se tiene para separar la baldosa cuando se hace un esfuerzo de levantamiento sobre la misma. De esta forma, nosotros podemos tener la tranquilidad cuando utilizamos los productos Ultrasen que el comportamiento y el desempeño que va a tener dentro de la aplicación va a ser el que nosotros esperamos. Por eso, cuando nosotros elaboramos productos o cuando Ultrasen elabora productos, el primer criterio que se maneja es el de que cumpla con las especificaciones porque eso va a generar confiabilidad y tranquilidad en los usuarios, tanto en la aplicación como en el desempeño que se va a tener a lo largo del tiempo de uso de los. Y aquí simplemente es para mostrar en algunas ocasiones cierto tipo de circunstancias que suelen presentarse cuando el desempeño del adhesivo no es el mejor. Como les había mencionado ahorita, en primer lugar, hay baldosas o hay pisos que suelen levantarse, como lo podemos ver en las baldosas de color ocre, que es muy típico, muy normal. A veces las baldosas se levantan, se despegan y se vuelven a acomodar, pero en otras ocasiones suelen partirse y tenemos que inclusive decorar esos pisos porque posteriormente ya no encontramos ese mismo color o ese mismo tipo de baldosa y es necesario conseguir otro tipo para colocarlo y por lo menos que el piso funcione como debe ser. En la primera foto podemos observar que una baldosa se ha levantado y como les había mencionado, miren que las que tiene, o las ranuras que tienen, que dejó la llama, no desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya el pegante no tenía las condiciones adecuadas de adhesión y en consecuencia no hubo una buena adhesión. Posteriormente, ¿qué sucedió? Por el uso, esto se levantó y se partió. Es muy típico y es como muy generalizado este tipo de situaciones, por eso es bien importante cuando nosotros trabajamos con estos productos, sobre todo ¿por qué? Porque cuando se va a comprar productos de la ferretería, aunque no nos lo dicen, y me pasa a mí porque cuando yo voy a comprar una ferretería, yo voy a comprar un producto y a veces no necesariamente tiene que ser el más económico. Cuando yo voy a comprar un producto, yo tengo la confianza o pienso que ese producto es el funcional para el uso que le voy a dar y que no va a perdurar en el tiempo. Pero muchas veces compramos por desconocimiento también los productos y cuando tenemos este tipo de resultados, bueno, pienso que ya es un poco tarde para tomar la decisión, pero sí
es importante para aquellas personas que ofrecen los productos saber o por lo menos tener la alternativa de poder ofrecer los productos bajo los criterios para los cuales deben ser diseñados o deben ser utilizados. Esto es bien importante. Yo sé que de pronto más de uno puede estar pensando, estar diciendo, sí, pero es que es el maestro el que debe saber. Hay que tener en cuenta que esto venía sucediendo o viene sucediendo desde hace mucho, pero es importante saber también que hoy sus negocios son cada vez más conocedores de los productos, porque eso es lo que va marcando la diferencia en la medida que ustedes pueden ofrecer una asesoría apropiada a los clientes. Yo, por ejemplo, voy a estas empresas eh, que son de grandes superficies y cada vez que voy a comprar, independiente del material que vaya a comprar, suelo encontrar una persona que me ofrece la asesoría para definir qué tipo de producto voy a utilizar. Entonces, es bien importante que ustedes en sus negocios también tengan un manejo de cada uno de sus productos. ¿Por qué? Porque a veces ustedes inclusive manejan dos y tres marcas y muchas veces la gente no siempre va a comprar lo más barato, va a comprar lo más funcional. Y a veces lo funcional es un poco opuesto a lo económico. No siempre lo más barato es lo más económico. A veces yo puedo tener algo un poquito más costoso, pero me va a resultar más económico en el tiempo porque me va a perdurar muchísimo más que un producto que normalmente es el que tiene el menor. Y por último, sin ser menos importante, nosotros elaboramos unos productos que se llaman mezclas listas. Y las mezclas listas, ¿qué son? Así como ustedes cuando venden el cemento, casi siempre que venden el cemento detrás de él viene la arena y la grava o la piedra, porque el cemento, como podemos mencionar, no se utiliza solo, siempre debe ir combinado, ya sea con arena, ya sea con grava, dependiendo de si voy a hacer un levante, un pañete, o si voy a hacer unas estructuras en concreto. Entonces, siempre va acompañado por lo menos de la arena. Y dentro de las cosas buenas y malas que tiene de bueno, que tengo, además del producto cemento, tengo un producto complementario que es la arena que vender. Pero muchas veces esas arenas, ¿qué ocurre con ellas? Esas arenas necesitan cierto grado de gomosidad o de pega para que puedan ser funcionales cuando se están aplicando en los pañetes, sobre todo. Pero si bien se requieren, porque cuando se lanza el mortero a la pared debe quedarse sostenido en el muro mientras se les da el acabado. También hay que tener en cuenta que esa goma es muy buena para tirarlo, pero es muy mala porque después genera muchas fisuraciones. Entonces, es algo a favor y algo en contra. Por ello, Ultracen ha desarrollado unos productos que se llaman morteros secos o mezclas listas, que no es más que la combinación de arena y cemento, a los cuales se les proporcionan unas condiciones para poder ser empacados y que cumplan el desempeño que se requiere en la obra. Tanto es así que lo primero que se hace es que se le retira ese material gomoso, y como les digo, genera fisuras, eso se le retira y se trabaja con aditivos el mejoramiento en la adherencia o en la adhesión de ese producto. Normalmente, ¿cómo se elabora este producto? El material llega a la planta tiene un secador porque hay que tener en cuenta que normalmente las arenas son húmedas, inclusive las que ustedes comercializan en las ferreterías. Y nosotros si combinamos la arena con el cemento, ustedes saben que el cemento con la humedad comienza a endurecerse. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirarle esa humedad a esa arena para poder combinarla con el cemento. Una vez se mezcla el material, se empaca en cada uno de estos sacos. Y como podemos ver, aquí tenemos sacos de diferentes colores porque está asociado a el tipo de mezcla que nosotros vamos a referenciar. En el caso del color rojo, por norma, aquí nosotros hablamos de una norma que es la norma técnica colombiana 3329, debe cumplir con una característica de resistencia que es de 175 kilos por centímetro cuadrado o el equivalente a 2500 psi. Y tenemos una mezcladista que es de color gris, que nosotros la llamamos eh, de uso general, que tiene una resistencia de 125 kilos por centímetro cuadrado. Este tipo S también es equivalente a 1800 PSI. ¿Para qué se utiliza una u otra?
Normalmente la de 2.500 PSI se utiliza para hacer mampostería estructural. Cuando nosotros vendemos arena y cemento, muchas veces no sabemos para qué se usa, simplemente vendemos la arena y el cemento y el usuario, en este caso el maestro o el oficial, es el que define la cantidad de arena que le va a echar a la mezcla. Y dependiendo de esa cantidad de arena, va a alcanzar ciertos valores de resistencia. En el caso de estos productos ya vienen predosificados de tal manera que ya la resistencia está dada y solamente depende de la cantidad de agua que se dosifique. Y estos materiales están preparados de tal forma que con la dosificación referencial de agua, en este caso aproximadamente 6 litros por cada bulto de cemento de mortero que tiene un peso de 40 kilos, alcanzamos los valores de resistencia que están referenciados en cada uno de los sacos. Así pues, el cemento, el mortero de tipo estructural se utiliza para hacer viviendas o elementos o muros de tipo estructural que van a soportar cargas, que van a soportar pesos o que van a soportar ciertos esfuerzos, mientras que el mortero tipo S es una mezcla que tiene un poco menos de resistencia y también puede ser utilizada para la construcción de muros e inclusive para los torniquetes o recubrimientos de los muros. Lo importante de esto, y es que así como nosotros hablamos en los avances, ustedes ven que, por ejemplo, antes se utilizaban los estucos y en los estucos era la venta, se vendían hace 20 años, no se vendía el estuco, se vendía normalmente el yeso y el tablín. Se mezclaban en la obra y luego se aplicaban. Después pasamos al el estuco listo, que es, ya viene una mezcla preparada y se colocaba dentro de un saco, pero hoy ya hemos avanzado un poco más. Ya hablamos de los productos mástic o estos productos plásticos, el estuco plástico, que es un producto que ni siquiera tienen que adicionarle agua, simplemente es abrir el balde y aplicar con la llama directamente. Como vemos, estas tecnologías siempre han ido avanzando en el tiempo y es así como en distintas aplicaciones, inclusive hoy día tenemos ese proceso y que, por ejemplo, si se compra un Milo o si se compra el sachet de café, ya simplemente hay que dosificar la cantidad de leche en el Milo o la cantidad de agua en el café para obtener la mezcla que queremos en las cantidades que queremos. Entonces, la construcción va avanzando hacia eso en ese sentido. Ustedes ven también que, por ejemplo, antes se hacía concreto, mucho concreto en obra. Hoy día ya existen empresas certificadas que hacen el concreto que llamamos premezclado o certificado y simplemente lo colocan dentro de un mixer o de un equipo que transporta 6 8 metros cúbicos para llevarlos a las obras, facilitando de esta manera el transporte y la colocación de los mismos. Entonces, como vemos, estos son avances tecnológicos que van a permitir que hacer más eficientes y optimizar tanto el rendimiento como los consumos de materiales en el obra, así como el desempeño de los mismos. Cada vez estamos dependiendo menos, entonces, en el tema de calidad de las personas que preparan los materiales y simplemente estamos abocados a contar con estos productos para que simplemente con la adición de agua, en este caso, obtengamos las mezclas o las condiciones del producto que se requiere. Dentro de los grandes beneficios que tenemos para el uso o con el uso de los morteros, ¿cuál es? Ustedes saben que si llevamos arena y cemento tenemos que colocar la arena y disponer de ciertos espacios. Casi siempre esa arena hay que destinarla en un lugar en donde por el transporte o por el manejo siempre se va a extender y va a haber cierto desperdicio, además de que se va a contaminar el suelo y vamos a tener ciertos inconvenientes porque mucha arena en los pisos, además de suciedad, va a generar posibles dificultades en el transporte. Con el mortero vamos a tener mayor control de eso. Vamos a tener una fácil preparación, como dijimos, solamente hay que abrir el bulto, vertir la mezcla y adicionar un poco de agua para conseguir la consistencia. Ya no hay que pensar en cuánta arena se le echa al bulto de cemento. Miren que cuando se compra cemento, viene la arena de entrada, pero muchas veces no sabemos cuánta cantidad o qué cantidad de arena se le echa al bulto de cemento.
Y eso realmente no está definido, eso va a depender de la aplicación. A veces se le echan 6 latas, a veces 7 latas, a veces 8 latas. Depende mucho del proceso constructivo que se vaya a tener. Y como les digo, eso depende de quién está preparando el material. Mientras que con el mortero simplemente es adicionar la cantidad de agua que se necesita para conseguir la consistencia y vamos a tener una calidad mucho más uniforme y por eso nosotros hablamos de calidad certificada, porque simplemente con la adición de agua vamos a obtener el desempeño que necesitamos y la calidad se va a mantener. Vamos a tener menor desperdicio, como les decía, no tenemos que estar dosificando arena, que durante el transporte inclusive y la manipulación se va a caer mucho en el piso. Eso va a permitir adicionalmente que solamente compremos la cantidad de materiales que se necesitan porque hay que tener en cuenta que el rendimiento de un saco de mortero es fijo. Es decir, yo compro un saco de mortero y con ese saco de mortero pego X cantidad de bloques o hago un área de pañete. Vamos a tener mayor facilidad de movimiento en la obra. Es más fácil manejar un saco que manejar un balde o manejar una carretilla de arena que se coloca en un sitio y luego después hay que transportarlo y hacer el mezclado. Hay un mayor control de inventario, porque como les decía, tenemos una cierta cantidad de de bloques que se van a pegar con un bulto. Así si yo voy a pegar 500 bloques, ya yo tengo la cantidad de material que necesito y así solamente compro lo que es necesario, porque muchas veces en las obras que ocurre, se compra, el maestro pide los materiales y posteriormente cuando ya va avanzada la obra dicen ya se acabó el cemento, hay que comprar más cemento, ya se acabó la arena, hay que comprar nuevamente arena. Aquí vamos a tener un mayor control porque va a depender un poco más de la persona que compra y no de quien lo está preparando. Y si de pronto hay un consumo un poco mayor, se tiene también un mayor seguimiento en cuanto a la cantidad que se requiere. Esto va a implicar entonces un trabajo más eficiente. Vamos a trabajar con las cantidades de materiales que se necesitan específicamente y vamos a comprar lo que necesitamos. Vamos a tener una gran ventaja o un gran beneficio de que no van a fisurar los pañetes por lo menos por ese tipo de material que tienen esa arena y que generan esas fisuraciones. No va a requerir el cernir bien en muchas zonas. Se requiere cernir la arena porque esta viene con cierta arena o viene con grumos y hay que retirarlos. Aquí la arena viene suelta y simplemente, como les decía, es abrir la bolsa y adicionar el agua. Y por ende, vamos a tener unos menores costos porque vamos a controlar no solamente el inventario, sino la cantidad de materiales que vamos a consumir. Y por supuesto, a diferencia de los morteros, que normalmente cuando nosotros hablamos de cuál es la calidad de material, perdón, cuál es la calidad que tiene el mortero que se está preparando, con el mortero, dependiendo del tipo que se compre, ya vamos a tener una calidad que se establece. Y también es así que, por ejemplo, cuando se compra o se utiliza este mortero en las obras, el producto es evaluado bajo el criterio que se tiene del saco, mientras que el mortero que está en una obra de arena y cemento hay que esperar a ver qué resultados se tiene y tener un mayor control cuando se está dosificando los materiales. Entonces, como podemos ver y como habíamos mencionado, simplemente es abrir el saco, vertirlo en un lugar donde se va a preparar la mezcla, se dosifica el agua y simplemente se obtiene la consistencia que se necesita. Los morteros, con las mezclas listas, como lo mencionamos, se utilizan entonces para la pega de bloques, en la elaboración de muros, para la elaboración o construcción de pañitos y para la elaboración de planos. Aquí podemos ver lo que les mencionaba ahorita, que el rendimiento que tiene un bulto de mortero depende entonces de ciertas condiciones. Primero en el tema de la pega del espesor del espesor de la pega que se vaya a colocar. En esta tabla estamos mostrando para 1,5 cm y para 2 cm, pero también depende del tamaño del bloque. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales un bloque tiene un ancho, un alto y un largo, y dependiendo de ese ancho, así vamos a tener un mayor o menor consumo y un mayor o menor rendimiento del material. Entonces, cuando nosotros tenemos un bloque de 10 por 20 por 40, podemos pegar en un espesor de 1,5 cm unos 20 bloques
y en 2 centímetros podemos pegar alrededor de 16 bloques. Y en el caso de que el bloque sea de 15 por 20 por 40, con un espesor de 1 centímetro, podemos pegar 12 bloques y en 2 centímetros podemos pegar alrededor de 10 bloques. Ya teniendo esta base o esta referencia, si nosotros, por ejemplo, vamos a pegar 500 bloques, si con un bulto podemos pegar 20, en el caso de 1,5 para un bloque de 10 por 20 por 40 para los 500, simplemente vamos a dividir y vamos a obtener la cantidad que necesitamos. Entonces, miren que es mucho más fácil entonces cuantificar la cantidad de materiales que requerimos, lo cual nos va a beneficiar en qué? En que vamos a optimizar el consumo, en que vamos a optimizar el gasto y en que vamos a optimizar los materiales que vamos a utilizar en eso. Y en el caso de los pañetes, o inclusive de las plantillas, dependiendo de los espesores, entonces vamos a tener una cantidad de material que se va a consumir. Y en esta tabla podemos simplemente reflejar, dependiendo del área que se vaya a cubrir, que nosotros tenemos muros que van a requerir, que van a tener más o menos unos 20 metros cuadrados, 30, 40, 50 metros cuadrados de pañete. Entonces nosotros podemos cuantificar la cantidad de material que se necesita. Es así, o si colocamos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tomamos para un área de 50 metros cuadrados, que pueden equivaler a 10, 20, 30, a 2 habitaciones, 50 metros cuadrados en un espesor de 2 centímetros, vamos a requerir 44 sacos. Y si en vez de, por ejemplo, de un pañete, lo que se va a hacer es una plantilla, y normalmente la plantilla se hace en un espesor de 4 centímetros. Si vamos a hacer 60 metros cuadrados en 4 centímetros, vamos a requerir aproximadamente unos 107 a 110 bultos de mortero para esa aplicación. Y ya con eso tenemos prácticamente definida la cantidad de material que necesitamos y no vamos a tener que comprar más arena o más cemento. Y adicionalmente nos va a facilitar el mezclado y la colocación del lecho. Entonces, como pueden ver, en Intrasend lo que busca la compañía es elaborar productos que generen beneficios y que faciliten el proceso constructivo para hacer más eficiente las obras. Entonces, pienso que con esto hemos hecho un recorrido por cada uno de los productos que nosotros estamos manejando. Y bueno, yo creo que en cada una de las ferreterías por lo menos tenemos 2 o 3 de estos productos y creo que con la experiencia que ustedes han percibido, han notado que la calidad ha generado un respaldo en el producto. Normalmente ustedes ofrecen y entregan ese producto a los clientes y los clientes quedan satisfechos porque las construcciones que se elaboran o que que se hacen cumplen con las especificaciones para las cuales fueron elaboradas. Entonces, el respaldo es es una de las características que identifican a Ultrasen en cada uno de esos productos que ustedes comercializan. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por compartirnos hasta aquí sus conocimientos. Vamos entonces a abrir esta sesión de preguntas por si alguna persona tiene alguna inquietud sobre los productos o la utilización de los productos que expuso el ingeniero Isaac. Esta es la oportunidad y bueno, por acá también al interno me hacen una pregunta, o más bien nos serviría como para aclarar una situación que se presenta comúnmente, ingeniero, y es que las personas dicen como que el bulto de uso estructural pues viene 42,5 y el de uso general viene por 50 kilos. Entonces dice, prefiero utilizar el de uso general para hacer una labor de uso estructural, pero no se dan cuenta cuál es el ahorro que van a tener utilizando el estructural por el tiempo de secado. Entonces sería bueno que ellos se llevaran esta información para que puedan trasladarla a sus clientes. Eh, Bueno, en cuanto a la inquietud del tema y es un comentario bastante recurrente, el tema de la presentación de 42 kilos y medio, y siempre es una duda que ha surgido por el desconocimiento pues, del producto, y es algo muy natural.
sobre todo porque toda la vida hemos trabajado con un saco de cemento que tiene 50 kilos. Entonces, cuando llega un producto de menor cantidad, lo primero que pensamos es que debe llegar hasta los 50 kilos para que cumpla con los requerimientos a los cuales estamos acostumbrados. El cemento de uso estructural, como lo habíamos mencionado, aunque tiene menos productos, cumple con las especificaciones de resistencia porque tiene una mayor capacidad para proporcionar esa condición. Y yo siempre coloco el ejemplo, es lo mismo que cuando nosotros tenemos un vaso lleno de whisky y un vaso lleno de cerveza. Si nosotros nos tomamos el mismo vaso, eh, el comportamiento, el desempeño o el efecto que va a tener es muy diferente, porque un producto está más concentrado que el otro. Y así yo le quite uno o dos dedos digamos, al vaso de whisky, aún así el efecto va a ser al menos igual o un poco mayor que el de la cerveza. Lo mismo ocurre con el cemento, perdón. En el caso del cemento, aunque tiene menos peso, pero la capacidad o el aporte en la resistencia es tan alto que no requiere tanta cantidad. Entonces yo puedo reemplazar un saco de cemento de uso estructural por un saco de cemento de uso general y el desempeño, como les digo, va a ser al menos el mismo que el que tengo con el uso general. Aunque sé que va a ser un poco mayor porque la resistencia también es un poco mayor. Bueno, ingeniero, por acá, Eldis Padilla, quisiera saber cuántos metros de cerámica se pueden pegar con una bolsa de pegante Ultracem. Muy buena pregunta. En, en el caso del pegante cerámico, nosotros manejamos, eso es algo que está bastante estandarizado. Normalmente el consumo de pegante va a depender del tamaño de la baldosa. Y es así como antes la baldosa era de 20 por 20 y más o menos tenía un consumo de 3 kilos por metro cuadrado. Hoy día eso ha cambiado bastante porque las baldosas cada vez son más grandes, los formatos son más grandes. Y por ejemplo, en una baldosa de 50 por 50 o de 60 por 60 tenemos un consumo de alrededor de 7 kilos por metro cuadrado. Entonces, ese es el patrón de referencia como para definir la cantidad de materiales que se necesita. Para tener claro esto, si yo compro 100 metros cuadrados de baldosa de 60 por 60, si yo tengo un consumo por cada metro cuadrado de 7 kilos, para esos 100 metros voy a requerir 700 kilos. Y esos 700 kilos, ¿cuántos sacos de pegante son? Teniendo en cuenta que el saco es de 25 kilos, se requieren aproximadamente 28 sacos. O simplemente se hace la división entre 700 700 entre 25 y nos da el número de sacos que se necesitan. Entonces siempre se formula o se cuantifica la cantidad de material de esa manera. Entonces, como les digo, dependiendo del formato, que ahorita son más bien los de 40 por 40 hacia arriba los que se están utilizando como mayor frecuencia. Entonces podemos tomar como referencia 7 kilos por cada metro cuadrado que se va a adherir y con base en ello definir la cantidad de producto que se va a requerir. Bueno, vamos a invitar a las personas a que vayan haciendo sus preguntas aquí. Vamos a ver, vamos a ver aquí quién más está preguntando. Pueden dejar aquí su pregunta o si desean hacerlo ustedes mismos, yo les puedo habilitar el micrófono. Bueno, acá Gladys Barros pregunta, ¿en cuanto a boquilla, la manejan de qué forma el pegante? Bueno, el tema de la boquilla es otra cosa. Normalmente la boquilla es el material de relleno que se coloca en la unión de las baldosas para dejarle un mejor aspecto. Nosotros no manejamos en este momento ese tipo de productos, solamente manejamos el pegante cerámico como tal y la boquilla ya se consigue bajo otro tipo de marcas. Perfecto, bueno, ahí está tu respuesta, Gladys. Ingeniero, ¿y qué información podemos darle aquí a los ferreteros que están conectados, en ferreteros más conectados, para la línea cruzada y la importancia de vender productos constructivos de calidad? Porque cuando vienen de pronto marcas que no les dan la garantía o el respaldo, pues obviamente el cliente va a volver a quejarse y seguramente
no va a querer esa marca y tampoco va a querer comprar en esa ferretería. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para los ferreteros de que comercialicen productos de calidad y de qué forma pueden impulsar la venta usada con los productos consecutivos? Bueno, muy importante ese comentario que acabas de hacer porque hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta y así como lo dijimos en los pegantes, ocurre con cada uno de los productos. Coloco el ejemplo del pegante porque digamos es como más claro y más práctico. Me ha sucedido que lo primero que dicen no es que el pegante es un poco más costoso, sí, pero cuando haces el comparativo, realmente el costo-beneficio es mucho mayor con el uso de los productos de Ultracem. La calidad se ve reflejada, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el cemento de uso general, cuando ustedes comercializan el cemento de uso general, a veces con otras marcas es necesario en las otras marcas esperar 2 o 3 o 4 días más para poder desencofrar comparativamente con el producto nuestro. O se consigue un mejor desempeño en el pañete o en la pega comparativamente con otras marcas de cemento. Y eso simplemente no, yo no estoy diciendo que las marcas no sirvan o sean malas, no, no. Simplemente estoy diciendo que son desempeños o comportamientos diferentes. Y lo importante es que podamos aprovechar de mejor forma el comportamiento de cada uno de esos productos. Por eso nosotros cuando hablamos de nuestra marca, hablamos de lo que va por dentro y no simplemente del precio, porque normalmente cuando se compra cemento se compara únicamente los precios. Y hay que ir un poquito más allá, porque como ustedes pueden ver, y lo mostramos en el caso del cemento estructural, cuando nosotros tenemos que esperar 20 días con un saco de uso general, mientras que con el otro esperamos 10 días, si bien el saco de cemento comparativamente, a veces dicen, no, esto es más caro porque dividen el valor por el número de kilos, el ahorro a veces no está ahí, sino en lo que me aporta el producto cuando puedo esperar menos tiempo, desencontrar en menos tiempo y gastar menos dinero en otro tipo de elementos que se requieren para suplir esa necesidad. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso a la hora de ofrecer los productos para que los clientes obtengan realmente lo que quieren y lo que necesitan. No siempre, como les digo, lo más barato es lo más económico. Y en la medida en que ustedes lo comprendan, lo manejen y lo sepan transmitir, va a ser bien importante para los usuarios finales que al final van a decidir seguir comprándole a ustedes porque le ofrecieron las mejores recomendaciones y las mejores condiciones para ahorrar al máximo en la construcción de sus obras. Perfecto. Bueno, ingeniero, sería súper chévere poderles compartir acá también a las personas que están conectadas cuál es nuestra última producto que tenemos en el mercado, que es el EcoSac. Entonces, mientras usted va a estar hablando, yo voy a ir buscando el videito en YouTube para que vaya viendo de qué se trata mientras usted le va explicando cuáles son esos beneficios. De acuerdo. Eh, una condición importante que nosotros estamos manejando y es que la empresa está muy preocupada por el tema del medio ambiente. Tan es así que hoy estamos trabajando con un producto que es el saco, o sea, el material que contiene el cemento. Este saco se llama EcoSac. ¿Por qué? Porque este saco puede ser incluido en el concreto. ¿Cómo así? Cuando se prepara una mezcla de concreto, por supuesto debe llevar un mezclador o un trompo, porque se necesita un manejo mecánico o un mezclado mecánico para que este material pueda desintegrarse y ser o formar parte del concreto. Cuando nosotros compramos un saco de Ecosac, como lo podemos ver aquí, el Ecosac está identificado, el saco de Ecosac está identificado con las letras verdes. Se dosifican los materiales, se dosifica el agua y la piedra, se coloca el saco dentro del mezclador. A veces dirán, no, eso no puede ser. A veces los mismos oficiales o quienes preparan la mezcla dicen, no, 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 eso no es posible. Sí, combino la arena combino la piedra con el agua, dosifico el saco de Cosac, dejo que se mezcle alrededor de 1 o 2 minutos hasta que se desintegre completamente y luego voy adicionando los otros componentes, la arena y de pronto el faltante de agua que necesita para conseguir la consistencia y ya tengo un concreto que además de que ya cumple con las condiciones para su aplicación,
voy a tener el gran beneficio que ese saco, ya no tengo que preocuparme por la disposición de ese saco. Si ustedes han visto cuando se usan en las obras, se requiere primero recoger el saco, después tocar y darle una disposición, porque ya a nivel de ley hay una exigencia que obligan a que se tenga un mayor control de esto. Con esto, el gran beneficio es que ya no hay que preocuparse por eso y no solamente le estamos aportando un beneficio tanto al constructor como al usuario, sino al medio ambiente que ya no tiene que disponer de esos materiales, dejarlos tirados para que se descompongan en el tiempo en que el medio lo permite. Entonces, de esta manera, estamos contribuyendo con unas mejores condiciones ambientales, además de la facilidad de la disposición de estos. Bueno, es importante que se llevaran pues esta información de nuestro producto, que bueno, algunas personas nos preguntaban que si al ser disgregable también cambiaba la calidad o la composición del producto interno. Esto no va a cambiar el producto, en este caso que estamos viendo es uso estructural, sigue manteniendo pues todos sus beneficios y cualidades. Lo único diferente es que ya usted no tiene que estar recogiendo y botando ese saco, sino que directamente puede lanzarlo en el tronco, como lo veíamos aquí en el video, y se disgrega completamente sin afectar la calidad de la mezcla. También quiero aprovechar y recordarles, vamos a ver acá, voy a compartirles nuevamente la pantalla, porque he recibido comentarios de cómo pueden ir adelantándose para inscribirse a las otras sesiones de Ferreteros Más Conectados. Yo les dije que pueden ingresar a campusultra.com. Aquí se van a la sección de webinars y aparece el programa de capacitación virtual Ferreteros Más Conectados. Aquí pues, pueden ver todas las sesiones de las clases que ya hemos tenido. Recuerden que son 15 en total. Vamos hoy por la sesión número 12. El próximo jueves vamos a tener la sesión número 13. Y es muy fácil. Ingresen acá a campusultra.com, le dan registrarse e inmediatamente los lleva al enlace de Zoom para que puedan registrarse previamente y la misma plataforma se encarga de recordarles un día antes y una hora antes que deben conectarse a la sesión. Entonces, bueno, esta es la información que quería comentarles. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos sobre nuestros productos Ultracel. Bueno, las personas le están agradeciendo. Norberto te dice mucho valor la clase de hoy, muchas gracias. Gina Díaz es excelente. Bueno, por acá hay una pregunta de Gladys Barros. Al usar este trabajo como parte del concreto, variando las cantidades regresantes adicionales como arena, agua o demás. No, en realidad las cantidades que se dosifican son exactamente las mismas. De pronto aquí lo que mencionamos es que es bien importante que se mezcle la grava o la piedra con el agua y el cemento, porque eso es lo que disgrega completamente el saco y posteriormente adicionar la arena. Esa es como la recomendación principal, pero las dosificaciones que se manejan son básicamente las mismas proporciones para obtener un desempeño de concreto en condiciones normales. El saco, la disgregación del saco no afecta el desempeño o la calidad del concreto, como lo mencionó Lady hace un momento. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por hacer esta aclaración, que es muy recurrente, sobre todo con este producto que estamos ingresando al mercado. Entonces, bueno, agradecerles a todos ustedes por haberse conectado a esta 13ª Masterclass de Ferreteros Más Conectados. Recuerden que nos vemos el próximo jueves, 25 de abril, a las 3 p.m. hora colombiana, para que se conecten a la sesión sobre responsabilidades y beneficios de la formalización. Este tema es bastante interesante porque sabemos que en el sector ferretero hay mucha informalidad, entonces es importante que se conecten para que puedan hacer todas las preguntas y estén formalizados y ejecutar su labor de una manera correcta y adecuada. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por sus conocimientos. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de esta conferencia. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a ti y a todos a su disposición. Feliz tarde.